Nuestro paseo por Palencia y provincia nos ha traído una vez más hasta Pedrosa de la Vega, porque como ya saben, esta localidad palentina alberga una de las villas romanas más valoradas y mejor conservadas no solo de nuestro país, sino de todo el planeta. Más de 40.000 visitantes recorrieron tan solo en el año 2022 las estancias de esta Villa Romana La Olmeda, el gran referente turístico de Palencia. Una gran joya patrimonial que hoy día conservamos gracias a Javier Cortes, quien la descubrió y cedió para que todos podamos disfrutarla, y a quien en Saldaña, pueblo muy cercano a la villa, se le rinde homenaje. Una visita obligada también para aquellos que quieran conocer mejor nuestro pasado y disfrutar del presente. La Villa Romana La Olmeda fue descubierta en el verano de 1968, mientras se realizaban labores agrícolas en los entornos de Pedrosa de la Vega. Fue Javier Cortes, propietario del terreno, quien durante 12 años sufragó las investigaciones que sacaron a la luz esta magnífica villa del mundo romano hispánico. Su esplendor histórico se sitúa en torno al siglo IV después de Cristo, y el turístico podríamos hacerlo en torno al 2009, tras la inauguración del nuevo edificio que no solo cubre los mosaicos, sino que organiza en su interior los más de 4.000 metros cuadrados del yacimiento en 4 naves que facilitan la visita e imprime, visto desde el exterior, un carácter único al paisaje y a la propia villa. Esta Villa Romana La Olmeda es una de esas grandes joyas patrimoniales que conservamos en Palencia, joya turística también por el tirón que tiene, y es, podríamos decir, Rafael Martínez, jefe del Servicio de Cultura de la Diputación y director de la Villa Romana y su museo, la joya de la corona de nuestra Diputación. Efectivamente, lo es porque la Diputación, no ahora, desde siempre, desde que el descubridor y primer propietario, Javier Cortes, hizo donación de la villa a la Diputación se ha volcado siempre en la villa, en la anterior instalación y después en hacer esta moderna instalación que ya lleva 14 años abierta y, bueno, sin escatimar, sin recursos, para que sea realmente el motor de la provincia, me atrevería yo a decir, del turismo de la provincia, porque bueno, ahora que estamos recuperando ya las cifras de la pandemia, superamos los 50.000 visitantes al año. Ya el primer año fue un hito y demostró que esa gran apuesta tenía su respuesta por parte del público, y con el paso de los años se ha ido mejorando, vamos a decirlo, esa oferta turística, esa apuesta, incorporando distintos elementos. Tenemos aquí al lado, por ejemplo, uno de ellos, el más reciente, Hydraulis, que es algo muy singular y que es muy complicado de ver en cualquier otro sitio, ¿no? Es casi algo único. Sí, en España no funciona ninguno. Es decir, nosotros siempre estamos intentando que el recurso patrimonial, que lo primero que es un bien de interés cultural, que sea también un recurso turístico divulgativo, y para eso lo apoyamos con este tipo de cosas, hacer un Hydraulis, bueno, que es el instrumento, el antecesor de los órganos, un órgano de agua que funciona por aire movido por los émbolos de la entrada y salida de agua, pero que es un pretexto para hacer conciertos, para hacer un curso, etc. Pero también la oferta cultural para los más jóvenes, pequeños arqueólogos, el programa que antes se llamaba Cultura a la Romana y que este año aquí hemos cambiado de nombre, se llama Culturo, que es lo mismo, es cultivar, que es relacionar la cultura con cultivar el espíritu a través de las cosas que podemos hacer aquí en la villa. Somos socios fundadores y formamos parte de la red de villas romanas en Hispania, que solo son 11 villas, y bueno, pues hemos tenido reuniones aquí. El Consejo Nacional del ICOM, International Council of Museums, ha celebrado también una reunión aquí. Bueno, es decir, no es un sitio que está alejado
alejado de la realidad actualizada, completamente actualizada del mundo de la gestión cultural y específicamente de este tipo de yacimientos y de centros de interpretación. Bueno, se reconoce como una de las villas mejor conservadas de nuestro país y del mundo, por lo tanto, pero no solo eso, sino que además el proyecto museístico también ha sido alabado, reconocido y muy valorado. Empezó a dar sus frutos, ¿no? Con ese incremento en el número de visitantes, pero digamos que en el mundillo académico e histórico también ha sido reconocido y muy considerado. Yo personalmente he tenido la suerte de participar en foros en Cataluña, en Valencia, en foros dedicados a la puesta en valor de yacimientos arqueológicos, con participaciones yo estuve en Bañoles en uno en el que había especialistas de todo el mundo y había un profesor alemán y otro francés que nos ponían de ejemplo cada vez que hablaban prácticamente, ¿no? O sea, bueno, a ver, la Diputación ha hecho aquí un esfuerzo tremendo, primero de gestión, es decir, que esto es propiedad de la Diputación corre con todos los gastos de personal, de actividades, de mantenimiento y corrió con la parte gorda de este edificio que contó con una subvención de la Junta de Castilla y León también, pero que la parte de León la pagó la Diputación de sus fondos. Es decir, es una apuesta además absolutamente contemporánea. El edificio en sí mismo ha tenido premios también, no ya lo arqueológico, las bóvedas, la forma de estar construido el edificio que hizo el estudio Paredes Pedrosa Arquitectos y bueno, que consiguió pues esta magnífica instalación que a veces no sabemos medir bien, pero que aquí hay un peso que solo descansa sobre cuatro grandes vigas. Hay muchos arquitectos que vienen a interesarse cómo se ha resuelto el problema. Luego la luz que difunde estos paneles de policarbonato que nunca ciega y que nunca molesta, pero que da luz suficiente durante todo el día, incluso en días un poco tristes como hoy, también, todavía entra luz, aunque reforcemos para ver los mosaicos con algunas luminarias, pero no hacen falta muchas porque hay mucha luz. Claro, estaba pensando que además tenemos como complemento ese museo en Saldaña, hablábamos antes, director de la villa y su museo, donde por si acaso se nos queda algún detalle que visitar, que conocer en la villa, podamos verlo allí, que al final es una forma también de conservar y también de reconocer todo el trabajo, como decía Rafael, de su descubridor. Nosotros tenemos puesto aquí algún elemento réplica de objetos que se han encontrado en la villa, más alguna maqueta, una maqueta Barali también para los invidentes, pero en el Museo de la Villa, que está en la iglesia de San Pedro de Saldaña, se puede ver desde los restos de la vajilla de diario que tenían los señores de la villa, los instrumentos para labrar el campo y las faenas agrícolas, las cosas del ajuar personal, del pelo, de los peines, etcétera, cómo se enterraban y todos los objetos que han aparecido, y una pequeña historia de cómo se descubrió todo esto, ¿no? Es el complemento. Importante el cómo se descubrió, quién lo descubrió y quién nos lo ha legado, que yo creo que siempre se busca reconocer esa labor de Javier Cortés, pero sí, no sé si todavía tenemos que seguir insistiendo. Que tuve la suerte de conocerle, de ser amigo suyo y de tratarle mucho, ¿no? y incluso de excavar con él desde mis años universitarios. Javier es un mecenas, o sea, Javier es el señor que en un terreno suyo descubre una cosa, tiene formación suficiente para darse cuenta de lo que es, habla con el entonces arqueólogo de zona, que estaba dividido esto en zonas arqueológicas del noroeste de España, don Pedro Palol, catedrático que fue de la Universidad de Valladolid, y le dice, pues hay que excavarlo, pues esto cuesta tanto, lo pagó él estuvo pagando excavaciones durante muchos años a su costa y sobre todo consiguió que se quedasen aquí las cosas, porque en aquella época si se excavaba un mosaico como este, acababa, como otros de Palencia y otros de otras regiones de España, en el Museo Arqueológico Nacional. Es célebre la anécdota de que Javier habló con el entonces director del Museo Arqueológico Nacional, el recordado profesor de tantos arqueólogos españoles, don Martín Almagro, y le dijo, no, yo esto me quiero quedar con ello, a mi costa, no sé qué, y le dijo don Martín Almagro, no sabe usted dónde se mete, ¿no? O sea, bueno, pues Javier sí que sabía dónde se metía, y después a través de las gestiones realizadas por Maritina Calleja, que entonces era la directora del museo,
y primera jefa de Servicio de Cultura de la Diputación, consiguió donarlo a la Diputación, con unas condiciones que la Diputación cumplió y que era fundamentalmente que esto se abriese al público y se conservase pues como lo estamos conservando. Este es el ejemplo más visible, pero no olvidemos que las huellas de Roma en Palencia son abundantes, quizá no tan bien conservadas, por desgracia, pero hay mucho. Bueno, hay mucho por varias razones. Primero porque esta zona, la provincia de Palencia, los romanos desembarcaban en Suances y lo que es la 611, la antigua estación, el Camino Real, bajaba por Herrera de Pisuerga hasta Valladolid, o sea entonces, y atraviesa la provincia de Palencia. Pero además el otro camino, el transversal, el del Ebro hacia Galicia, también. Y además las tropas de Augusto, el territorio palentino, el norte de Palencia, ya era una zona cántabra y tuvo una de las bases de operaciones de las guerras cántabras. O sea, la Legión Cuarta Macedónica estuvo acantonada en la zona de Herrera de Pisuerga, de la que se han encontrado pues, los basureros y restos arqueológicos. Quiere decir esto, que cuando se pacifica todo, un territorio vacceo empieza a transformarse en un territorio romano. Desde la propia ciudad de Palantia, una ciudad de retaguardia, donde hay de todo, hasta otros sitios y jalonando los caminos, villas romanas cada poco. Son importantes la villa romana de Dueñas, Villa Posídica, que es una villa espectacular, aunque se haya descubierto muy poco todavía. Es espectacular también la villa de Quintanilla de la Cueza, en La Tejada, propiedad también de la Diputación, que ahora está sufriendo remodelaciones y vamos a ver si podemos acometer una obra nueva de planteamiento del cobertor del edificio. Pero hay villas en La Serna, al lado de Astudillo, o sea, hay muchas, las villas romanas de Palencia, Villa Bermudo, están prácticamente identificadas, calzadas romanas también. Cuando yo era estudiante se excavaban 3 cosas en Palencia, una de ellas esta, el éxito de esta villa, quiero yo pensar que ha servido también para animar a la excavación en otros lugares. Pero vamos, hay restos muy importantes desde la ciudad de Palencia al norte de la romanización. ¿Y qué es lo que van a ver los visitantes cuando acudan a esta villa romana La Olmeda? Pues nos lo va a contar uno de los guías que les puede esperar aquí cuando acudan a visitarla, Luis Ángel Arribas. Lo primero de todo, muy buenas. Buenos días, Nacho. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, esta maqueta, que es una reproducción de lo que era toda la villa, una reproducción para que la gente se haga una idea, que es lo que quizás más cuesta, ¿no? Viendo los restos, viendo los mosaicos, tener una sensación más realista de lo que pudo ser, ¿no? Efectivamente, tenemos, diríamos, una sección del edificio, pero es como si viajáramos en el tiempo para hacernos una idea de cómo era el palacio que visitamos. Especialmente significativo por el tema de las cubiertas, que obviamente pues han pasado 1600 años. Aquí tenemos perfectamente, ¿no?, en la maqueta las tejas planas y curvas, cómo se iban distribuyendo. La zona del peristilo, esas galerías que rodean el patio ajardinado, se pueden reconocer bien, e incluso pues, el pórtico de acceso con una de las torres. Claro. Esto no deja de ser una reproducción, por así decirlo, y es verdad que hay otros elementos que se han repartido a lo largo de la villa para, vamos a decirlo así, servir de excusa y ambientar, ¿no?, para meter a la gente en situación. Hemos visto, por ejemplo, hablaba de las tejas curvas y planas también. Sí, en techumbres, muy probablemente a 2 aguas o incluso 3 o 4 en determinadas áreas del edificio. Se encontraron incluso ménsulas de piedra entre los restos para sujetar el entramado de madera. Es decir, una cubierta que sería tremendamente compleja, además con piso superior en el sur y en el norte del edificio, con lo cual, para la época, por supuesto, es una señal pues, de rango, de importancia, por supuesto. Claro, nos da también el valor que pudo tener en ese momento la villa, que es muy difícil contextualizar, pero bueno, vamos a recordar del siglo IV después de Cristo, un gran señor, una gran familia. Sí,
sí. En muchos casos estas culturas de las villas romanas vienen de la mano de grupos de élite, de poder romano, aristócratas, altos funcionarios, grandes militares. Sí. Claro, y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que hay una serie de cornamentas distribuidas, no sé si es una indirecta hacia el señor de la casa o es una excusa para poder también dar más información de esta con la que se queda la gente porque es más curiosa. Bueno, efectivamente hay restos que llaman la atención, ¿verdad? Por una de las actividades de la que disfrutaban estos señores en su ocio eran las cacerías. Y en este espacio, en un contexto mucho más boscoso, desde luego pasaron bastante tiempo. Han aparecido armas, han aparecido esas cuernas que son trofeos de caza, especialmente por el corte que presentan hacia la zona del cráneo del animal, se deduce que eran trofeos de caza. Bueno, siempre se ha hablado, incluso antes de la museización, de la importancia del valor de los mosaicos, algunos excepcionalmente conservados. ¿Cuál sería, vamos a decirlo así, el favorito del público, no sé si de los propios guías, el que quizás más engancha? Bueno, sin lugar a dudas, el mosaico de Loecus es un tesoro, es una auténtica maravilla, no solo por los 175 metros cuadrados, que está conservado, no completo, pero casi, sino bueno, la calidad que tienen tanto los temas geométricos que rodean el emblema, con el mito de Aquiles en Esquiros, esa galería de retratos que es una auténtica maravilla, algo único según los arqueólogos, según los expertos, y las cacerías que hay debajo, con una influencia muy grande de mosaico norteafricano. Es decir, es un auténtico tesoro, una auténtica maravilla. Bueno, y hablamos de el más espectacular, pero seguro que también hay otros que también están magníficamente conservados y que, aunque quizás deslumbren menos, también merecería la pena venir solo por esos mosaicos. Por supuesto, la inmensa mayoría de mosaicos de la Alameda son mosaicos geométricos, con la técnica Opus Tessellatum y de un nivel muy, muy alto. Y uno de los rasgos que también podrán encontrar nuestros visitantes es contemplar reformas que hicieron en los mosaicos, quiero decir, en dos etapas, los de la época de esplendor, por así decir, del siglo IV y antes del abandono de la villa, comienzos del siglo V, probablemente van a hacer unos cambios. Unos pequeños cambios. Claro, es verdad que Roma, o los vestigios romanos, están muy presentes en nuestra cultura actual también. A través del derecho, por poner un ejemplo, me estaba acordando que han hecho los romanos por nosotros. Bueno, también fueron pioneros y quizás también nos han servido de ejemplo en lo que estamos viendo, ¿no? En las zonas de los baños, con las termas, con las letrinas, ¿no? Con un sistema que podría incluso deslumbrar en la época por lo novedoso que podía ser. Completamente. Dicen los expertos, con toda justicia, que en el mundo romano, ¿verdad?, hay espacio para el negocio, pero también para el ocio. Y en estas villas romanas no son ninguna excepción. El tema de los baños va en esa línea. Son espacios en los que tenían vestuarios, las letrinas, zonas de baño caliente, templada, fría, saunas, zonas de relajo, de descanso, de masaje, incluso de juego, en fin. Es decir, que hemos inventado pocas cosas. Claro, aquí estamos ahora con los balnearios y los spas, es que esto tiene 2000 años, sí. No es nuevo. Sí, hombre, a ver, los romanos tampoco es que lo inventen, sí que lo perfeccionan y diríamos lo desarrollan en el mundo urbano, era un clásico, los baños públicos, y en estas villas, que es lo que llama la atención, ¿no?, en medio del campo, con un estilo de vida en muchos casos, bueno, más sacrificado, pues no van a renunciar a ello. Y en el caso de la Olmeda, aquí lo podemos ver in situ. Claro, estos son los elementos que digo yo que más pueden llamar la atención a los visitantes. Un nivel o vamos a decir un número, un volumen de visitantes que se ha recuperado tras la pandemia. Lo hablábamos antes, lo comentábamos antes. En su apertura la villa fue un boom, venía muchísima gente, se ha conseguido mantener con los años, pero es verdad que hubo ese impasse, ¿no? Y se ha notado, pero ya se va recuperando. Sí, afortunadamente pues fue evidentemente un cambio brusco, la pandemia se limitaron los viajes, suspendieron excursiones, autobuses, fue una cosa pues por desgracia, bueno, por suerte, perdón, pues yo creo que ya nos vamos recuperando y este año tiene trazas de ser ya un año pues como los de antes de la pandemia. Claro, con muchos escolares, con muchas visitas, a los que además se les procura hacer más atractivo, si cabe, ¿no? El recorrido. Ahí normalmente también se proponen o se plantean actividades para que los chavales
aprendan y disfruten, ¿no?, de la historia. Sí, en las visitas que hacemos a escolares, tanto de primaria, secundaria, pues se adaptan lógicamente los contenidos. Incluso en nuestra página web tenemos unidades didácticas con las que pueden trabajar los niños antes de venir o en clase, los profesores. Y por supuesto la visita, pues vocabulario, términos, intentamos por supuesto centrarnos en ello. Y luego también hay otra faceta que seguramente también los espectadores conozcan de la Olmeda, que son las actividades que se organizan todos los años. Y en esas actividades, pues de la mano de expertos, de arqueólogos, de gente, como digo, muy versada en el tema, bueno, pues se hacen talleres arqueológicos para los niños, talleres también muy variados, les hemos tenido de escritura romana, de pintura, y bueno, este año les tenemos, hay sorpresas que lo pueden ver en nuestra página web, en villarromanalaolmeda.com, están colgados esas actividades que va a haber. Ahí van a encontrar toda la información, todo lo que quieran conocer de la Villa Romana y sobre todo también las entradas para poder acceder y poder venir a visitar y recorrer la villa, conocerla a fondo con cualquiera de los guías como Luis, a quien vamos a agradecer que nos haya hecho de guía excepcional para todos ustedes y que esperemos que, como comentábamos, ya sea una normalidad total y absoluta y que siga siendo la Olmeda este gran referente de la historia y de la cultura romana, no solo en Palencia o en Castilla y León, sino en nuestro país y en el mundo. Pues muchísimas gracias, Nacho. Quienes pasen por la Villa Romana La Olmeda no pueden dejar pasar la oportunidad de acercarse a esta Saldaña, que está al lado, para conocer el Museo de la Olmeda, pero también este centro en homenaje, vamos a decir, a Javier Cortes, a su descubridor. Raquel Ríos es la responsable de este centro, que sirve para valorar en la medida de lo posible a Javier Cortes, que yo creo que su legado y su labor es incalculable, ¿no? Efectivamente, es el complemento ideal, porque digamos que aquí parte la historia de cómo fue ese descubrimiento y cómo Javier fue un visionario, un adelantado a su tiempo, que supo ver desde el principio que esto iba a ser un recurso importantísimo para la provincia. Hoy disponemos de él gracias a su generosidad, su empeño, su gran apuesta, y es verdad que la Villa Romana es visita obligada, pero también para quien visita la villa, el museo, por poner un ejemplo, donde se conservan muchos de los restos de esos objetos que se fueron hallando a lo largo del tiempo. Efectivamente, yo siempre digo que es el complemento ideal, o sea, si tú solo visitas la villa, una parte importantísima dejas de ver, que es el día a día y la vida cotidiana de esta gente, que a través de sus objetos, es lo que digo siempre, se conocen pues los más mínimos detalles, como es, por ejemplo, el gusto que esta gente tenía por el peinado, por ejemplo. Las romanas eran muy exigentes con sus adornos del peinado, más incluso que del vestuario, fíjate. La colección de vidrio, que ya siempre lo repetimos hasta la saciedad, que es de las mejores colecciones de España. Y de las que más llama la atención, no solo por cantidad, sino por calidad de conservación. La calidad y la labor de restauración que lleva, es vidrio soplado. La cerámica han aparecido más de 18.000 fragmentos, que dio lugar a una tesis doctoral espectacular. Entonces han aparecido formas nuevas, diseños nuevos que no estaban catalogados, que eso en el mundo de la arqueología es un hito también. Entonces hay piezas pues muy curiosas. Por ejemplo, ahí hay un graffiti que pone en latín marica el que lo lea. O sea, esta cerámica era muy cara. Entonces normalmente el señor que la encargaba mandaba a grabar su nombre para que nadie se la quitase, porque esta gente tenían como mucho sentido de la propiedad. Este señor se ve que harto de robos, digo, bueno, pues en lugar de mi nombre ponemos esto y a ver qué pasa. O sea, a ver quién se lo lleva, ¿no? Hasta el punto que les digo que cómo cuidaban el detalle esta gente. Claro, estaba pensando que es verdad que la vida, pues el día a día, ¿no?, podía ser similar en algunos aspectos a lo que vivimos hoy día. También se cuidaba y se tenía mimo a los peques de la casa. Y eso también tiene su reflejo en la propia exposición del museo. Exactamente. Hemos encontrado, bueno, apareció en su día en la villa, en el fondo de un pozo, un zapatito de niño que obedece a los cánones de moda de la actualidad. O sea, cuando la gente lo ve dice, pero ¿cómo es posible? Digo, pues es que en moda está todo inventado. Entonces, ver ese objeto y cuero que se haya conservado, que estamos hablando de 1600 años, pues es a tener muy en cuenta. Por eso
yo siempre digo que el complemento es la villa y aparte de la villa el museo, y si ya enlazamos con el centro de Javier ya la visita es redonda, aparte que la casa es espectacular, es un edificio renacentista del siglo XVI, el ayuntamiento lo recuperó y ahora mismo en la actualidad alberga el museo en homenaje a Javier Cortes, la oficina de turismo, y la parte superior quedó como sala de exposiciones. Y luego contamos con un patio espectacular que merece la pena, aunque solo sea venir y hacerse la foto. Sí, porque sería ideal ya tomarnos el café después de comer en cualquier lugar de Saldaña, que también la gastronomía en Saldaña nos daría para otro programa, pero en cualquier caso, al menos pasar, recorrer, visitar, y que así sirva para rendir homenaje al descubridor y quien nos ha legado todo este patrimonio, afortunadamente. Podemos estar orgullosos y muy agradecidos. Pues muy agradecidos. Javier fue una persona que lo dio todo por la villa, supo canalizar todo lo que suponía este descubrimiento, supo ver desde el minuto uno que él quería toda su conservación in situ, con una edificación para protegerlo. Era un trabajador incansable en las campañas de invierno, como no se podía excavar, él se dedicaba a dibujar los mosaicos, que era un gran dibujante. O sea, que es que todo lo que se diga de Javier es poco. Yo creo que lo que resume toda su vida es que fundamentalmente lo que fue una persona buena. Que eso yo creo que es lo que más le gustaría el que se le recordara como tal. Y prueba de ello es que toda la gente que lo conoció le quiere muchísimo y guarda un recuerdo excepcional de él. Y los que tuvimos la suerte de trabajar con él, pues la verdad que fue un lujo. Ojalá que con reportajes como este contribuyamos a mantener viva, obviamente, su memoria y también su legado. Muchas gracias, Raquel, por habernos ayudado a trasladar a los espectadores las bondades de Saldaña y de todo lo que tiene que ver con la Villa Romana de la Olmeda. Pues a vosotros por contribuir a la difusión de nuestro patrimonio.